Nos sentimos que el gobierno nos ha dejado de lado, por eso hemos hecho un pronunciamiento el día domingo, justamente al enterarnos de este decreto supremo que nos deja de lado en una comisión tan importante que tiene que velar por las políticas públicas de salud del país. Nosotros estamos en estudios con Josefa Vázquez, decana del Colegio de Enfermeros del Perú. ¿Por qué? Porque el Colegio de Enfermeros del Perú rechaza que hayan sido excluidos de la Comisión de Alto Nivel para un nuevo Sistema Nacional de Salud del MINSA. Bienvenida, señora Vázquez, a Exitosa. ¿Cómo está, Karina? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Usted nos puede explicar por qué, si se está hablando de una comisión de alto nivel que va a crear o tratar de formar las bases de un nuevo Sistema Nacional de Salud, no están los enfermeros, las enfermeras? ¿Por qué? Efectivamente, nos llama la atención a nosotros, profundamente sorprendidas, porque la creación del Colegio de Enfermeros del Perú, creada por el Decreto Ley 22315, establece como fines principales del Colegio de Enfermeros del Perú trabajar en conjunto con las autoridades del Ministerio de Salud las políticas públicas de salud. Y consideramos que en toda institución de salud, ya sea pública o privada, más de la mitad de trabajadores son enfermeras o enfermeros. Y por lo tanto, tenemos la preparación, tenemos las normas que avalan, hemos estado en primera línea y se nos excluye de una comisión de alto nivel que tiene que ver con las políticas públicas en salud. Consideramos que hemos puesto el hombro en primera línea de batalla, seguimos trabajando en los diferentes niveles de atención y nos parece injusto que el 4 de octubre salga publicado un decreto supremo 018 en donde el Colegio de Enfermeros no está considerado en esa comisión de alto nivel para trabajar el nuevo sistema de salud. Nuestro país necesita fortalecer el sistema de salud. Hemos visto en esta pandemia que aún no ha terminado cómo nuestro sistema de salud precario, desarticulado, tenemos más de 200,000 muertos en el país producto del COVID-19 y creo que las enfermeras tenemos experiencia, estamos preparados y el colegio como máximo ente representativo de la profesión de enfermería tiene que estar presente. Consideramos que es justo y nos sentimos que el gobierno nos ha dejado de lado. Por eso hemos hecho un pronunciamiento el día domingo, justamente al enterarnos de este decreto supremo que nos deja de lado en una comisión tan importante que tiene que velar por las políticas públicas de salud del país. Muy bien, pero ¿cuál es la justificación? ¿Qué cosas les han dicho? ¿Por qué los han apartado de esta mesa de diálogo, siendo que ustedes como personal de salud han sido muy reconocidos, revalorados, principalmente en la pandemia, ¿no? Efectivamente, una vez que se ha publicado el decreto supremo, nosotros como Colegio de Enfermeros hemos hecho un pronunciamiento, hemos enviado documentos tanto al presidente de la República como al ministro de Salud, porque hemos sentido que nos han dejado de lado, siendo un grupo de profesionales muy importante en las políticas públicas, no solamente del Perú, porque si analizamos los países vecinos y el mundo entero, la OPS, la OMS, las enfermeras estamos presentes en las políticas públicas de salud y en todos los aspectos que tienen que ver con llevar salud, prevención y promoción. No olvidemos que la parte preventiva promocional de nuestro país ha sido olvidado. Cuando empezó la pandemia no se ha tomado en cuenta ese aspecto y por eso también tenemos con un débil sistema sanitario más de 200,000 peruanos fallecidos. Hasta el momento no nos han contestado el documento, por eso consideramos que este medio tan visto y tan escuchado a nivel nacional nos va a servir para que las autoridades por lo menos contesten el por qué el Colegio de Enfermeros del Perú, que agrupa a más de 106,000 enfermeras y que trabajamos en los 3 niveles de atención, no hemos sido considerados. Nos parece injusto y creemos que es necesario que este decreto supremo se modifique. Porque no podemos ser dejadas de lado. Muy bien. ¿Qué es lo que ustedes necesitan en el sector? ¿Cuál es la mayor petición que tienen? Nosotros en estos últimos días
hemos estado visitando hospitales y lo que hemos visto es el reclamo de los pacientes, porque hay demasiadas colas, hay demasiado espacio entre cita y cita, hay falta de medicamentos. ¿Qué es lo que pasa dentro de los hospitales? Pero ya no queremos saber qué pasa con los doctores, sino con las enfermeras. ¿Cuál es la problemática de ustedes que se refleja en la atención para todos los peruanos? Bueno, como muy bien lo manifiestas, existe un embalse de pacientes, de cirugías, que durante la pandemia no fueron atendidos. Y son miles de cirugías, tanto en el MINSA como en eSalud. ¿Por qué no se puede lograr que estos pacientes tengan una cita al día y poder ser atendidos? Al margen de la escasez de insumos, de los equipamientos deficientes, es el déficit de recursos humanos. Para que se realice una intervención quirúrgica se necesita no solamente del médico, sino también de la enfermera. Pero este problema se ve reflejado también porque durante la pandemia se contrataron a más de 17,000 enfermeras por la modalidad de CAS COVID. Entendemos que esta modalidad ya terminó el 31 de julio y han pasado a ser CAS regular. Sin embargo, no todo el personal ha sido contratado y tenemos, aún antes de la pandemia, ya teníamos una brecha enorme de recursos humanos. Hoy en día seguimos con esa brecha de recursos humanos. Por lo tanto, consideramos que se tiene que incrementar el presupuesto para salud para que las enfermeras y enfermeros que estuvieron en primera línea no solamente continúen con su contrato, sino que el Estado tenga una política remunerativa de recursos humanos. Esta política remunerativa tiene que tener un rostro social. Las enfermeras, imagínate, a nivel nacional, tenemos enfermeras como CAS antiguo o CAS regular que ganan 1,500 soles. Son enfermeras que estudian 5 años, que hacen especialidad, muchas de ellas tienen maestrías, posgrados, y sin embargo, hasta el día de hoy, seguimos con una política remunerativa que no les permite incrementar sus remuneraciones y ganan 1,500 soles, sumado a la gran brecha de recursos humanos. Nuestro país tiene una brecha enorme, más de 17,000 enfermeras que fueron contratadas por el COVID, por lo menos 7,000 de ellas hasta el día de hoy les suspendieron el contrato y solicitamos que para atender las necesidades de la población se les tiene que continuar el contrato de estas enfermeras que ya estuvieron en primera línea, que ya pusieron el hombro y que además conocen el trabajo porque han estado desde el año 2020 contratadas y sobre todo en eSalud. Injustamente las suspendieron su contrato y hasta el día de hoy no les han vuelto a contratar. ¿Y cuál es el problema? ¿El problema es solamente presupuestal? ¿Qué pasa? No hay plazas porque mientras que nosotros vemos en la calle gente sufriendo, en realidad la mayoría de gente que nos llamó por teléfono era gente que sufría de salud, es decir, gente que ha pagado por una atención durante años y que no es atendida como se debe. Y cuando hemos salido a los hospitales públicos, la misma situación, pero mucha queja de salud. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se les contrata? Bueno, cuando hemos conversado en eSalud con el presidente ejecutivo, porque hemos presentado documentos, le hemos hecho saber que, por ejemplo, enfermeras que fueron contratadas, hablemos solo de Lima, los grandes hospitales, Rebagliati, Almenara, Sabogal, se les terminó el contrato y por lo tanto hay déficit de recursos humanos. Habiendo déficit de recursos humanos, ¿cómo van a solucionar la gran problemática de pacientes que por meses esperan una atención? ¿Qué nos han dicho? Que no hay presupuesto, que esas plazas tienen que estar presupuestadas y que fueron contratadas a través de un decreto supremo con un presupuesto que ya ha culminado, porque el COVID prácticamente pues vemos que ya está en remisión. Pero ellos tienen... Y las demás enfermedades, es decir, ya efectivamente, el COVID se está yendo, no es que se vaya, sino que el COVID va a permanecer con nosotros, pero estamos vacunados. ¿Y qué pasa con las otras enfermedades que no han sido atendidas? ¿Quién va a atender? Efectivamente, eso es lo que... Si tuvieran una política de recursos humanos como país, se tiene que incrementar el presupuesto para salud y ese incremento
involucra seguir contratando a ese personal. En general, al personal de salud, yo hablo como enfermera, como decana de las enfermeras, y pido que se les siga contratando a las enfermeras. La brecha de recursos es enorme. Mira, según la Organización Mundial de la Salud, nosotros como país tenemos un promedio de 20 enfermeras por 10.000 habitantes. Si nos comparamos con países vecinos como Chile, nada más, que tienen más de 70 enfermeras por 10.000 habitantes, ni qué decir con Estados Unidos y Canadá, más de 100 enfermeras por 10.000 habitantes. Por lo tanto, la brecha de recursos humanos es enorme. Y eso no puede pasar en pleno siglo XXI porque nuestros pacientes necesitan una atención digna y de calidad. Pero no solamente mejorar la infraestructura, el equipamiento, que por años ha sido olvidado en nuestro país, sino también tener una política remunerativa acorde con la exposición al riesgo de las enfermeras, acorde con los años de estudio. No podemos estar percibiendo 1.500 soles a nivel nacional. Muy bien, muchísimas gracias por su participación y esperamos noticias y la respuesta a la señora Josefa Vázquez, decana del Colegio de Enfermeros del Perú, que exige una explicación por qué este colegio profesional no ha sido incluido en la Comisión de Alto Nivel para el nuevo Sistema Nacional de Salud del MINSA, si ellos trabajan hombro a hombro con los médicos. Muchas gracias por estar aquí en Exitosa.